Lístico, y este son mensajes de enseñanza. Capítulo número 7. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. Verso 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante a Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerar, pues, verso 4, cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía, verso 6, no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos. Póngale atención, solo la lectura tiene un tremendo. Y bendijo al que tenía la promesa. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. A quien ciertamente reciben los diezmos, aquí ciertamente reciben los diezmos, verso 8, los hombres mortales. Pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Verso 9, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Porque aún estando en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió del pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdocio según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, y a semejanza de Melquisedec se levantó un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Verso 17, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Amén, bendito Dios. Vamos a orar, sean bienvenidos. Gracias, amén. Bien, vamos a tomar nuestros lugares y primeramente vamos a hacer una pequeña introducción, siempre tomando lo que sería las ideas del estudio pasado. Primeramente, últimamente más bien estuvimos hablando en el estudio pasado de los versículos que nos anteceden, que hablaban sobre todo de
que ese grupo de hebreos, que ya pues acuérdense que ya como que, o no como, sino que se dejó el grupo de hebreos que obviamente no habían podido o no habían abierto el corazón al Señor, y que obviamente eran personas que solo habían, diríamos, gustado, como lo explicábamos, habían sido iluminados, pero nunca los versículos están diciendo que habían sido salvos. Entonces, todo eso pues ya lo aclaramos, que hay personas que pues siempre sigue dándose que gustan de la buena palabra, que son iluminados, que ven el poder, los poderes de Dios en el siglo, pero que ellos no abren sí su corazón para darle cabida por la fe a Cristo y seguir obviamente en el camino estrecho. La reprensión a este grupo de personas, pues lo vemos desde el capítulo número 5, versículo 11, cuando se detiene el escritor para advertirles, para como llamarles la atención, que realmente ellos están totalmente desubicados, el no haber entrado de una vez en el camino de la fe. Las advertencias vienen y bastante fuertes. Les llama el escritor que se quedaron pues como niños y que no pudieron avanzar dentro de la vida espiritual, pero es por la misma razón, porque por eso decía al principio que siempre es necesario, cuando vamos a estudiar la palabra, que le pongamos todo el énfasis, toda la atención para que se nos pueda quedar algo. Porque si nos descuidamos un poquito, si por ejemplo usted está caminando, usted va caminando ahí, usted va pensando en un versículo, luego se le mete un pensamiento que tiene que ir a hacer algo, se desubicó, así sencillo. Entonces, esto quedó pues claro, pero cuando hay el giro abrupto que leíamos nosotros en el caso de los que sí en verdad habían dado el paso a la fe, que es con quien sigue conversando el escritor, les decía que ellos tenían que estar seguros, porque dentro de esa seguridad existían dos posiciones importantes que debía de hacerlos a ellos avanzar, confiar y no estar dentro de la duda y dentro de las especulaciones espirituales. Y decíamos que una de esas bases que ellos tenían que saber era que Dios había hecho esa promesa. Hablábamos de que, por ejemplo, a Abraham se le hizo esa promesa que de él saldría prácticamente la línea genealógica, digamos, para que al final de los siglos apareciera Cristo del linaje de Abraham. Pero para que naciera el hijo de la promesa, en este caso, que era el que iba a diseminar la línea genealógica, se llevó 25 años Abraham esperando esa promesa, que sería la base, para que de ahí, de ese linaje, pues apareciera el Mesías. Claro que allá ya se distribuyen con tribus, y de la tribu de Judá, pero todo viene de Abraham. En ese caso, cuando les dice que Abraham pues tuvo paciencia, que esperó, entonces estuvimos enseñando que eso es lo que siempre tenemos que tener nosotros dentro del caminar cristiano, paciencia, porque a veces muchos nos
nos angustiamos, nos desesperamos, y el diablo pues tomará ocasión para aprovechar esos espacios de flaqueza y derribarnos en el sentido de hacernos, diríamos, golpearnos, pero no, por supuesto, derribarnos, ¿verdad? Porque el creyente debemos de saber, de hecho, que no se trata de nosotros la salvación. La salvación se trata de Dios. Es Dios el que la da por gracia y no por méritos. Ahora usted me dirá, pero ese grupo que dejamos ahí, que obviamente se identificaron como un grupo de apóstatas, ¿qué pasó con esos? Bueno, como decíamos, ya lo explicamos, que esos que se fueron por la apostasía, que lo que significa es renunciar a aquello de lo que yo he dicho que pertenezco, eso es apostatar. Ellos apostataron de la fe, ¿verdad? Pero entonces ahí decíamos que algunas líneas dicen que eso pues indica que, como el versículo dice, que es imposible, dice el verso 4 del 5, que aquel que haya gustado y que haya visto y que haya sido iluminado y que haya visto el poder de Dios y recayera pueda ser una vez restaurado, porque entonces sería como crucificar a Cristo una vez más. Lo que está diciendo ahí no está hablando de un cristiano genuino, está hablando de personas gustosas del evangelio, de personas que andan dentro de las iglesias incluso, pero que no son cristianos, ¿verdad? En ese caso, es decir, para ir aclarando esas lagunas que siempre vienen saliendo dentro de lo que estamos platicando, esos nunca nacieron. Pero aquí estamos hablando del remanente, de ese grupo que sí, en verdad, ha nacido de nuevo, ¿verdad? Esos que ya no pueden, imposible ser una vez más restaurados, diría, como a la fe, es imposible. Dice, entonces no se puede, es imposible, de veras, porque toda aquella persona que ha gustado, que ha visto, que ha disfrutado, que ha estado años, que tiene Biblia y que todo lo que, hermanos, pudiéramos sumarle a esto y no da un paso de arrepentimiento dentro de las filas cristianas, es imposible, en ese sentido, entiéndase, es imposible que sean restaurados. ¿Por qué? Porque ya comieron todo 10 años, 20 años, 15 años, 30 años y nunca abrieron el corazón. Entonces ese tipo de personas es imposible porque ya disfrutaron de todo y entonces ¿qué más va a hacer Dios? No puede ir una vez más Cristo a crucificarse por esos que tanto han gustado y que nunca dieron paso hacia el camino de la fe. Es decir, para que sigamos aclarando detalles que siempre están dentro de las interrogantes. Pero en este punto que estamos entrando, a este otro grupo que es con quien sigue tratando el Señor a través de el escritor, a esto le dice que hay, vuelvo a retomar, que hay dos aspectos poderosos que a ellos debe de hacerlos reposar, que es la promesa, que es esa promesa que Dios hizo, ¿verdad? Con respecto a lo que era Cristo, a lo que Cristo traería dentro de esa promesa y al juramento. Son dos aspectos que ya los explicamos. El juramento. Ese juramento, Dios no lo iba, imposible que Dios pudiera dejar por un lado o pasar por alto lo que era la promesa y lo que es el juramento. Él juró por sí mismo. Y en ese caso, en los versículos anteriores del capítulo número 6, como para que tengan todavía una
¿qué diríamos? Una certeza de esa seguridad en Dios, porque eso es lo que necesitamos, hermano. Lo que necesitamos los verdaderos creyentes es saber que ya nosotros estamos seguros, pues ya estamos seguros en la base de que lo que ha prometido el Señor lo cumplirá, en la base de que esa promesa la hizo Dios a Abraham en juramento, y juró por sí mismo, porque siempre dice se jura por uno mayor, pero como él no tiene otro mayor, juró por sí mismo. Eso se llevaría a cabo. Pero en los versículos, por ejemplo, número 19, que leíamos el jueves pasado, ¿sí? La cual dice, tenemos como segura, decimos el martes pasado, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró. Es decir, aquí el escritor les está diciendo que, por ejemplo, para que haya una mayor confianza, porque siempre pues uno se le aguadan los tobillos cuando está en los problemas, cuando las cosas no le parecen que como uno desea, cuando a veces vienen las pruebas y uno está metido en el fuego y en la licuadora. A veces uno, como humanos, nos desesperamos y entramos en duda. Por ejemplo, Juan el Bautista, acuérdense que cuando estaba en la cárcel entró en duda y le dijo a sus discípulos, vayan a preguntarle si él es el que ha de venir o esperamos a otro, cuando él mismo había estado prácticamente viendo la manifestación del Espíritu Santo, que dijo, ese es, y oyó la voz arriba que dijo, este es mi hijo amado, ¿verdad? Pero Juan estaba en ese momento convencido que ese era el Mesías, porque él era el precursor del Mesías. Él siempre se fue a la predicación, tras de mí viene uno, pero ahora que está en la licuadora Juan, es ahí donde pues todos tenemos nadie es campeón, pero por eso es que está la palabra, por eso son estas enseñanzas, y por eso es que el Señor le habla de esta manera, los anima a los hebreos a que no pierdan la estabilidad y que no dejen de seguir confiando que esto de la salvación que ellos han recibido, no tienen por qué dudar de ella. Y decíamos que el escritor les dice que a la vez dice, ahí ha entrado esa esperanza como un ancla allá al cielo, al lugar santísimo. Y hacíamos ver que el ancla, por ejemplo, de un barco o de los grandes cargueros, los grandes barcos que pesan miles de toneladas, la manera como los estabilizan es con anclas. Y esas anclas son las que no mueven esos grandes monstruos en los embarcaderos. Por muchos miles de toneladas quedan bien ancladas, no le mueven. Y esas anclas es hecho que van hasta la tierra o hasta la arena. Pero cuando el escritor dice que lo cual dice tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, es decir, la esperanza que ya tenemos, diríamos hermanos hebreos, es como el ancla. De eso lo conocían, ese lenguaje lo conocían y lo conocen los marineros, la gente de mar, y por supuesto aquí lo estamos tratando de enseñar que es el ancla. Entonces esta ancla de la esperanza del creyente entró hasta el lugar santísimo, pero en este caso fíjese que el ancla natural de los barcos entra en una parte de arena, siempre es movedizo, pero aún así no se mueven los barcos. Pero esta ancla entró
al lugar santísimo. Es como que se tiró el ancla. Les está diciendo, mire, ustedes ya deben de afirmar, aún en medio de la angustia, su fe, porque ya la esperanza, la ancla de la esperanza ya entró allá al cielo, no entró acá abajo, porque siempre hemos dicho que lo que habla del templo, del tabernáculo que el Señor le dijo a Moisés que hiciera en el desierto, es exactamente la copia del tabernáculo del cielo. Y todos esos apartamentos que en el templo se veían ya, por ejemplo, en el templo de Salomón había el lugar, habían 3 lugares. El lugar de los gentiles se le llamaba el atrio. Hasta ahí podían llegar los gentiles al atrio. Pero había el lugar santo, que era el lugar donde podían llegar todos los que eran los sacerdotes. Ya ese era otro lugar muy distinto al lugar del atrio de los gentiles. Pero aparte de el atrio o el lugar santísimo, estaba, aparte del lugar santo, estaba el lugar santísimo. Ahí estaba el arca, en el lugar santísimo. Eso realmente, fíjese que nadie podía entrar excepto el sumo sacerdote una vez por año. Nadie. Pero eso era una figura del templo del cielo. Una figura, es decir, así exactamente. ¿Qué es lo que dividía del lugar santo al lugar santísimo? Una gran cortina. Y ya lo hemos enseñado que nadie podía entrar ahí. Es más, el sacerdote, el sumo sacerdote, tenía que ser sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía que primeramente limpiarse, santificarse y prepararse para entrar al lugar santísimo. Claro, ellos vivían, en este caso ellos vivían en esa preparación. Tomémoslo así, generalicémoslo, porque posteriormente usted sabe que los sumos sacerdotes se hicieron terriblemente pecadores. Pero partamos de eso, que esa era la regla. En la santidad, como ellos podían entrar a ese lugar. Pero ¿qué significaba eso? Eso significaba de que en su momento aparecería el gran sumo sacerdote. Pero que ese gran sumo sacerdote, pues, no era que iba a entrar a el lugar físico del templo de Jerusalén, como era lo que hacían los sumos sacerdotes cada año. Es decir, el gran sumo sacerdote que dice el libro de los Hebreos, obviamente se está refiriendo a Cristo. Y por ejemplo, cuando se está refiriendo a Cristo, ustedes saben que, vamos a ver, oigan hermanos hebreos, que cuando el Señor muere, es decir, como el Cordero perfecto, que es también una figura que se viene haciendo de siglos, el Cordero que se hacía en la Pascua siempre simbolizaba a Cristo. Todo era una figura. Los sacrificios eran figuras. Pero cuando Él muere, cuando Él aspira, y cuando Él se le sale su espíritu en la cruz, usted ha leído en los evangelios, en Mateo habla de que se partió el velo del templo de arriba abajo. Eso literalmente, decíamos, sucedió. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué aprendemos ahí? Ahí estaba dando el mensaje el Señor justamente en el momento que Él muere, Él sale de su cuerpo, su espíritu. El mensaje que estaba dando ahí literalmente en todo ese montaje de figuras del templo, que el sumo sacerdote ahora había entrado, no ahí, sino al cielo, en el templo del cielo, al lugar santísimo del templo del cielo. Eso fue lo que entonces acá habla de que tiene esa ancla. Entonces ya
en este sentido, verso 9 del 6, ayúdeme a leerlo. Lo cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Donde, ¿qué dice el verso 20? Donde Jesús entró por nosotros. ¿Cómo? Póngale atención a la palabra precursor. Póngale atención a esa palabra, precursor. Donde entró el Señor por nosotros como precursor, hecho sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Acuérdese que decíamos que en el capítulo 5 y verso 11 al verso prácticamente 10, hasta allí el escritor interrumpió lo que estaba enseñando del sacerdocio según el orden de Melquisedec para reprender a los apóstatas, pero que ahora ya en este capítulo número 7 retoma una vez más el tema del sacerdocio. Y en este caso, en el versículo número 20 dice, donde entró Jesús. ¿A dónde entró Jesús? En el justo momento que Él sale de su cuerpo, se parte el velo, y eso indicaba que se acabó la pared de intermedio. Se acabó. Ahora ya no hay ningún velo, no hay ninguna pared, ningún estorbo para que los seguidores de Él pudiesen entrar también al lugar santísimo. Fíjense qué interesante. Este es el trasfondo que les está diciendo el escritor a los hebreos. Imagínense, si usted me está entendiendo un poco, yo me estoy dando a entender un poco, y estos hebreos están comiéndose esto, es un hecho que están recibiendo, hermanos, una energía poderosa al saber que lo que les está diciendo el Señor a través de esta escritura, que primeramente esa esperanza, que esa ancla de la esperanza ya surcó los cielos y está trabada dentro del velo del templo, allá en el cielo. Y a continuación el verso 20 dice, donde Jesús entró por nosotros, oiga, por nosotros como precursor. Por ejemplo, fíjese bien, le voy a decir algo. El sumo sacerdote que entraba en el templo acá de Jerusalén era un sumo sacerdote que entraba en representación nada más, representando realmente al pueblo, porque esa era la función de él, entrar. El sumo sacerdote levítico entraba al lugar santísimo como representante, donde nadie podía entrar, como decíamos, solo él. Ese sacerdote representaba, ese sumo sacerdote representaba a Israel adentro del lugar santísimo. Pero cuando, por ejemplo, vemos nosotros que en nadie podía entrar, lo fulminaba Dios. Ese lugar era santísimo, literalmente. Había que pensarlo. Y de eso hemos hablado algunas veces, hermanos, rescatando un poco, ¿verdad? El libertinaje que se da ahora en la vida cristiana. Es decir, las cosas de Dios nunca dejan de ser santas, hermano. Aunque estos pues eran simbolismo, o más bien eran figuras, pero nada que ver con que, por ejemplo, en esta fase de la vida espiritual, sobre todo de la iglesia, es increíble el libertinaje que se ha adoptado terriblemente, de una manera hasta descarada, hermanos, ¿verdad? Personas que presumen, es decir, vida con Dios, pero realmente sus púlpitos, sus iglesias están llenas de mundo.
Es decir, ya no hay temor, ya no hay santidad. Y quiero decirle que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Entonces ahora hay un relativismo espiritual. Es decir, que todo se puede, que todo es válido. ¿A dónde puede hallar usted en la Biblia? La Biblia es el manual. Y estoy rescatando esto para que veamos lo delicado que son las cosas de Dios. Las cosas de Dios no hay que pisotearlas. Hay que tener mucho cuidado. Pero claro, ese cuidado se va a ir desarrollando en la vida del creyente. Cada vez se vaya sometiendo más a Dios, va a tener más sensibilidad. Pero generalmente ahora la iglesia poco se mete con Dios, y esa es la razón por la cual la carne o la carnalidad o el mundo ha tomado control de la iglesia. Y usted ve los relajos que se hacen en algunos lugares. Gente, hermanos, desnuda que cae en los pisos. Los músicos mundanos, hasta no se diga. Y los que están al frente, que no se diga, con 2 mujeres y un camino. Terrible a lo que hemos llegado. Como que ahora se ha hecho tan viejito Dios, y ahora pues ya el viejito Dios, con todo respeto, él ya entendió que estamos en la nueva ola, en la nueva onda, y que ahora mis hijos no nos podemos poner tan radicales, dice el Señor, que de todos modos así me lo voy a llevar para el cielo. Acuérdese que la Biblia dice que carne y sangre no heredará el reino de los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. Eso nada más es un pequeño comercialito, rescatando cómo podían entrar esos sumos sacerdotes. Hasta, fíjese bien, que hasta la ropa interior, ellos tenían que ponerse un calzoncillo. Ahí lea la Biblia, un calzoncillo, porque cuando se subían las gradas se podía ver parte de lo que era la parte más cuidada del cuerpo. Ellos entonces por los graderíos, entonces póngase esa ropa y ahora pregúntese. Y ahora no, es que como así es, ahora es la iglesia nueva ondera. Ese es el problema, hermano, que nosotros no debemos, oiga, hermanos hebreos de hoy día, no olvidemos que Dios, como dije hace un momento, es el mismo de ayer, de hoy, por siempre. Y que, como dice el Salmo, sin santidad nadie me verá, dice el Señor. Y dice el Salmo, ¿quién entrará al lugar santísimo? El limpio de manos y el puro de corazón. No es así a la loca. Yo no digo que seamos perfectos, pero por lo menos párele, hermano, párele, hermanita. No provoque, hermana. Y usted, hermanito, viva o vivamos. Entonces, en ese caso, bueno, sigamos entonces. Lo que vemos es que ahora, en aquel tiempo, estos que entraban con todo ese cuidado, solo representaban. Eso era, iban a representar al pueblo del Señor, allí en ese lugar santísimo. Pero cuando vemos en el versículo 20, dice que Jesús entró, dice, como precursor. La palabra precursor hay que ponerle ojo. La palabra precursor significa alguien que va adelante, porque atrás vienen otros. Eso es lo que vemos en el caso de Juan el Bautista. Él era el precursor, porque detrás de Juan venía otro, ¿verdad? Entonces el precursor, aquí lo vemos, es el sumo sacerdote que en este caso ha entrado también al lugar santísimo como sumo sacerdote y precursor. Va, decíamos, delante. El precursor va delante. Entonces, ¿a qué va delante? Va, hermanos, ha abierto el camino. Eso es lo que ha hecho. Eso significa la palabra precursor. Los otros eran representantes. Él es precursor. Así que, por lo menos, dé un gloria a Dios. Él es
el precursor, para que su pueblo, oiga bien, para que su pueblo tenga garantía de que ese pueblo va a estar donde él está. ¿Le parece poco, hermano hebreo, eso? ¿Le parece poco, hermano cristiano, eso? Es decir, lo que dice el versículo número 20, donde entró como precursor, como sumo sacerdote. No, aquí vamos a ir desarrollando a partir del versículo número 1, no como los sacerdotes arónicos, que en primer lugar tenían que tener un nacimiento y que luego del nacimiento una asignación, pero esa asignación llegaba hasta que se morían. Pero este precursor, que ya en el caso de la iglesia ya tiene 2000 años de haber hecho el camino hacia el lugar santísimo, este precursor es eterno, y eso es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, este precursor, que no es lo mismo con el otro arónico, este precursor va adelante, va abriendo el camino, o ya abrió el camino, para que su pueblo pueda, hermanos, entrar. O sea que a la iglesia, por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado acá vuelvo a retomar, hermanos, la idea. Tenemos que tener mucho cuidado, porque imagínense todo este trasfondo vamos a ver, de esto que estamos viendo, que ya la esperanza del ancla entró, y ya hay un ancla insertada en el lugar santísimo, y luego entra como precursor el sumo sacerdote, para que donde él está, nosotros vamos el camino, pues, para su pueblo. Entonces, yo decía otra vez hace un segundo que el cuidado de la vida santa no se debe de descuidar, porque tengamos una idea, hermanos, todo esto que estamos relacionándolo, a dónde es a donde vamos a llegar, todo lo que el Señor está haciendo, todo lo que está motivando a los hebreos, y en particular a su iglesia contemporánea. ¿A dónde vamos a llegar? Imagínense qué urgente necesidad hay de una vida consagrada a Dios. ¿Qué necesidad hay? Porque pensemos en el futuro, pensemos en esa nueva fase o nivel de vida espiritual. Pensemos cómo podemos llegar, cómo podemos vivir en una vida sucia, cómo podemos vivir en una vida de inconsciencia espiritual, si tenemos un destino ya seguro. No es que probablemente, no, es que ya está seguro. Es que eso es lo que nosotros tenemos que estar muy conscientes, que este asunto ya es seguro, 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 seguro. Es decir, su servidor va a estar ahí. Usted debe de saber que va a estar ahí. Pero ¿con qué cara va a llegar ahí? ¿Con qué facha va a llegar ahí? En ese sentido tenemos que ser responsables. Tenemos que ser futuristas. Tenemos que constantemente evaluarnos. Tenemos que constantemente, es decir, cuáles son nuestras prioridades, cuál es nuestra decencia, cuál es nuestra entrega, cuál es nuestro testimonio. ¿Qué podrá decir el Señor de nosotros estando todavía acá en la tierra? ¿Podrá decir el Señor, este es mi hijo amado? Preguntémonos si podrá decir el Señor eso de
cada uno de nosotros. Yo digo que si somos cuerdos, si somos, hermanos, personas que tenemos de alguna manera bastante luz de la palabra, podemos hacernos un autoexamen y decir, ¿podrá decir eso Dios de mí cuando yo ni el diezmo doy? Y eso vamos a ver más adelante, ni el diezmo hoy, soy ladrón del diezmo. ¿Podrá decir Dios eso de mí cuando trato mal al prójimo? ¿Podrá decir Dios de mí eso? Porque acuérdese que en Mateo 25 le dijeron, él le dijo, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestisteis, y sucesivamente. Y ellos le dicen, ¿cuándo, Señor? Le dicen, nunca te hicimos eso. Cuando lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí me lo hicisteis. Pero es un hecho que ahí no tomemos eso como salvación por obras. Es decir, es el resultado de una vida que quiere agradar a Dios. Y como decía Pablo, ya no vivo yo. Es decir, Pablo había crucificado el maldito yo, que es el que mata a los creyentes. Nunca nosotros queremos crucificar este maldito yo. Yo tengo que dormir, yo tengo que comer, yo tengo que pasear, yo, y Dios, y el otro, ¿y qué? Y cuando vivimos, yo tengo que cuidarme. ¿Cómo va a ser que voy a ir a hacer la obra ya? No, yo no, si no me dan, no, yo tengo responsabilidad y yo. Entonces el yo es el que en nosotros nos está socavando. Y es acá donde nosotros debemos de llegar como a hacer una reflexión. Analizarnos nosotros, si puede decir Dios en esta vida que llevamos. Yo no estoy juzgando a nadie, por supuesto que no, pero sí me estoy haciendo un autoexamen. ¿Podrá decir Dios, este es mi hijo amado, que es el que va a entrar a este lugar santísimo, que ya hace 2000 años el precursor entró y abrió el camino para que cuando cada uno de nosotros vaya, hermanos, dejando esta tierra, y cuando, si es el caso que viene Cristo, qué lindo es llegar a ese lugar. Aleluya. Qué lindo es llegar, decir realmente, no merezco este lugar santísimo donde mi precursor entró. No lo merezco, porque nunca lo merecemos, hermano. Pero por lo menos que nuestra conciencia diga, los poquitos años que me dio el Señor en su vida espiritual, con la ayuda de Él, yo luché para asimilar su deseo. Que logremos llegar allá y digamos que bueno, pero que supóngase que hubiera gente de esa que se va. No es que hay una suposición, sino que va a haber gente. Porque como dice Pablo a los Corintios en su capítulo, primera carta, capítulo 3, dice, algunos, dice, se salvarán como por juego. ¿Quiénes son esos? Ese tipo de personas que sí ya tienen la salvación, pero con qué carita van a llegar esos quemados por el juego. Haraganes de primera marca, chambrosos de primera marca, y sucesivamente, hermanos, carnales como los corintios, no se diga. ¿Cómo será el llegar así como con la ropa, hermanos, no adecuada? ¿Cómo será? Entonces nosotros tenemos que autoexaminarnos, tenemos que saber que ese futuro que de un momento a otro, porque usted no sabe si hoy esta noche parte o mañana o de otro rato, uno no sabe, aquí somos mortales, pero que el día que sea ese día, hermanos, ausente del cuerpo, presente con el Señor. En eso tenemos nosotros de
de vivir cada día, cada momento, cada espacio dentro de esto que el Señor nos ha permitido. Examinaos, dice Pablo, si estáis en la fe. Es decir, no es que haya una duda, sino examinémonos si caminamos en ese camino de obediencia, de altura, porque vamos a entrar aquí. Porque vamos a entrar. Den un amén los que van a entrar. Que se oiga un poderoso amén los que van a entrar. Vamos a ver, toque a ese que se le está ahí, que ya está yéndose para la refrigeradora a ver qué consigue. Hermanos, tremendo esto. El precursor hecho sumo sacerdote. Ahora, vea lo que continúa. Porque este sumo sacerdote, ¿quién? Este que entró ya, el precursor que entró. Este sumo sacerdote, oiga, porque versículo 1, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, le bendijo. Entonces acá el escritor va a desarrollar la comparación de lo que es el sacerdocio arónico con lo que es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y eso es lo que vemos acá. Por ejemplo, en primer lugar, dice que porque este Melquisedec está en el versículo 20, para que no se pierda del anterior a este versículo 1 del capítulo 7, dice, entró el precursor hecho sumo sacerdote para siempre. No era como el de Aarón, que se moría el viejito y había que poner otro sucesor y sucesivamente. Pero este sumo sacerdote, le está diciendo, es para siempre y no es según el orden de Leví o de los hijos de Aarón, sino es según el orden de Melquisedec. Está diciendo el versículo 20 del capítulo 6. Ahora dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Vamos a ver, en este caso está destacando la línea de este sacerdocio. Vamos a ver el trasfondo, contexto. ¿Por qué el escritor o continúa con lo que es el tema del sacerdocio? Porque ese es el que dejó pendiente para entrar a reprenderlos antes. ¿Y por qué sigue el orden o sigue el tema? Porque, en primer lugar, los judíos o estos hebreos, decíamos en los estudios pasados que la razón por la cual ellos están volviendo o volvieron era porque vieron a los ángeles mayor que Jesús. Es decir, no mayor que Jesús, pero los consideraban enormemente significativo a los ángeles. Ellos veían a Moisés o Abraham como el todo después de Dios. Y el escritor le viene diciendo, él es mayor que los ángeles. Él es mayor que Abraham. Él es mayor que Moisés. Y en este caso, él es mayor que el sacerdote arónico. Esa es la razón por la cual el tema es el sacerdocio.
Y este sacerdocio ya no es según el orden de Aarón, porque según el orden de Aarón, pues en primer lugar, el que nacía de la tribu de Leví, que en este caso, pues Aarón era de esa descendencia, de esa tribu, todos los que venían naciendo de Aarón, tenían que, el orden era que tenía que ser de esa tribu, aquellos que iban a fungir como sacerdotes. De ahí de ninguna otra tribu de las 11 tribus, ninguno podía. Entonces, según el orden de Aarón, estos, como decía, morían y se ponía un sucesor y sucesivamente. Pero el sacerdote o el sacerdocio de Melquisedec, fíjese los títulos que tiene esta orden de sacerdocio. Dice rey de Salem. Quiere decir que este Melquisedec, que es a quien Abraham llega y le da los diezmos, aunque ese tema no lo vamos a tocar hoy, pero que vamos a ver que se le llama rey de Salem. Y además de esto, se le llama sacerdote del Dios Altísimo. Vamos a ver. Sacerdote del Dios Altísimo, a quien salió a recibir Abraham, que volvía de la tierra, que volvía de la guerra. Vamos a ver en el verso 2. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Estos son los títulos que tiene este sacerdote. Ajá. Esto lo podemos ver nosotros. Fíjese que si no se hubiera dado la carta a los hebreos, no supiéramos más de Melquisedec, que salió allá en el capítulo 14, versos 17 en adelante del Génesis. No supiéramos más quién era. Pero aquí el escrito, porque allá solo dice Melquisedec, a quien Abraham llevó los diezmos y Melquisedec lo bendijo, pero acá amplía quién era Melquisedec. Melquisedec, según dice, rey de Salem, que en este caso Salem en ese tiempo era Jerusalén. Sacerdote del Dios Altísimo. Ajá, Altísimo. El que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota. Abraham venía con todo el botín, con todo lo que le había arrancado a los reyes que se habían llevado a su sobrino Lot. En este caso, salió a recibir, que volvía de la derrota, y le bendijo Melquisedec a Abraham, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. Imagínense. Y también rey de Salem, esto es rey de paz. Por ejemplo, hermanos, vamos todavía tenemos unos minutitos. Vamos a ver estos nombres. Su nombre, rey de justicia. 2, rey de paz. En este caso, estos 3 nombres o títulos que tiene este Melquisedec, porque eso significa Melquisedec, la palabra Melquisedec. Estos 3 nombres, fíjese que llevan, si usted le pone atención, primero es sacerdote del Dios Altísimo. Segundo, a este sacerdote que es del Dios Altísimo, Abraham
le da los diezmos. O sea que este sacerdote era más que Abraham. Para que Abraham llegue y este sacerdote, este sumo sacerdote, este Melquisedec, recibe los diezmos. Recibe los diezmos. Es decir, Abraham, fíjese qué importante. Abraham dijo, bueno, a la verdad es necesario, tengo que hacer esto. ¿Y a quién se lo voy a dar? Se lo voy a dar a Melquisedec. Le da los diezmos. ¿A quién dice? Asimismo, Abraham dio los diezmos de todo. No solo de lo que él pensó, sino de todo. Dio los diezmos de todo. Cuyo nombre significa, primeramente, Rey de Justicia. O sea, ese es su nombre de este Melquisedec, Rey de Justicia. Vayamos sacando conclusiones. ¿A qué se parece este rey? ¿A qué se parece este sacerdote? Cuando habla de Rey de Justicia. También Rey de Salem, Rey de Paz. Por ejemplo, esto nos puede decir lo siguiente, hermanos. Estas palabras que estoy diciendo implican que es el líder, este Melquisedec, el líder político y el líder espiritual o líder sagrado para su pueblo. Él es el líder. Por eso es que Abraham llega ahí. Cuando habla de paz, Rey de Paz, fíjese que primero dice de justicia. Este rey o este sacerdocio que va inmerso los dos, está desarrollando justicia. Justicia. Pero que la justicia trasciende a la paz. No puede haber paz si antes no hay justicia. Entonces quiere decir que este rey, como decíamos, como líder político y espiritual, digámoslo, de su pueblo, era primero rey del Dios, sacerdote del Dios Altísimo. Era rey de Salem y era rey sacerdote de paz. Aquí está dando un mensaje importante el Señor. Está diciendo que, por ejemplo, el reino futuro del milenio tiene estas características. ¿Y quién va a ser este rey de justicia? ¿Quién va a ser este sacerdote del Dios Altísimo? ¿Quién va a ser el sacerdote que traerá la paz? Por eso es que obviamente estamos hablando de Cristo. Es decir, que aquí estos son los mismos detalles de Cristo, para que los hebreos sepan quién es o de quién o detrás de quién van. En este sentido, quiere decir, hermanos, que mientras la iglesia está en esta tierra, no se puede mezclar con los asuntos políticos. Porque en los asuntos políticos de hoy, donde quiera y donde se rasguen las vestiduras, el más democrático que haya y que diga ser, jamás hay justicia. Entonces es absurdo que la iglesia se involucre en aspectos políticos, partidarios o lo que sea. Esto no es para la iglesia. Porque aquí estamos hablando de un líder político, que eso va a ser, el término político pues no se entienda como tan diabólico. El término político es servicio. Entonces aquí es el término, el líder político y el líder espiritual de su pueblo, el que es
sacerdote del Dios Altísimo, el que es sacerdote rey de justicia y el que es, hermanos, el que es rey de Salem, esto es rey de paz. Para aquellos hermanitos que se andan metiendo en las patas de los caballos, es decir, en asuntos partidarios, en asuntos políticos, yo les diría, yo no soy nadie pues, pero yo les diría que mejor se esperen, porque este Melquisedec, que es exactamente el mismo, las mismas actitudes que desarrollará el Señor Jesús en el milenio, entonces mejor esperémonos para que lleguemos al milenio, porque es ahí donde se va a establecer el reino equitativo, el reino justo, el reino, hermanos, que hará honrar a Dios con su desarrollo en esta tierra. Entonces, ese es un detalle, que es el rey de paz. En el verso 3 dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Fíjese bien en este versículo. Permanece sacerdote para siempre. Le voy a decir esto y con esto finalizo, hermano, para que sigamos posteriormente. Por ejemplo, el versículo número 3, cuando dice sin padre, sin madre, uno pudiera llegar a pensar, bueno, ¿y quién era este personaje realmente totalmente desconocido? Este personaje que dice sin padre, sin madre y sin genealogía. ¿Y cómo es esto? Usted pudiera, es aquí donde algunos, ¿verdad? Algunos adjudican a Melquisedec a ideas que no tiene por qué adjudicarse. Pero cuando es enigmático este personaje, pero cuando está diciendo que es sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, ahí lo está diciendo, semejante. Porque algunos dicen que era Cristo, o que se pudiera pensar que es un extraterrestre, un hombre, pues sí, que no es de acá de la tierra, que vino a saber de dónde y que... Pero aquí dice semejante, no dice que es Cristo. Por eso hay que ponerle atención. Entonces, en este caso, semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para... Ahora, finalizo diciendo lo último en este versículo 3. Para no perderse a veces con esas ideas que no tienen nada de malo, el aplicarlo de esa manera, pero como este asunto lo resuelve el contexto, es decir, aquí el contexto es Hebreos, no es tan importante quién es el padre de Melquisedec, si cuándo nació y cuándo murió, no es ese el caso. ¿Qué le quiero decir? Que el contexto es una explicación de lo que es la orden de los sacerdotes arónicos y la orden del sacerdocio de Melquisedec. Aarón, Dios dijo, es este, pero este aparece sin genealogía, es decir, no lo asignó Dios. Es un personaje, obviamente que era santo y que Abraham lo conocía. No me pregunte quién era, Abraham lo conocía porque
porque por ahí vivía. Y ahí se acercó a Abraham a darle los diezmos. Y Abraham sabía que este era mayor que él, y por eso es que le llevan los diezmos. Y que obviamente pues es la figura de Cristo, es decir, todos los de la figura de Cristo está representando Melquisedec. Entonces, de esta orden o de este orden es, hermanos hebreos, el linaje del sacerdocio de Cristo. Es de esta orden que no tuvo principio ni fin, ni padre, ni nada de esto. Entonces, no interesa aquí al escritor decir quién era el padre de Melquisedec o sucesivamente cuando murió y cuando no murió. Aquí el trasfondo es el explicar las líneas de sacerdocio para que los hebreos dejen de seguir poniendo la mirada en los asuntos de la religión y en los asuntos de Moisés, de los sacerdocios arónicos, y que se trasladen en sus corazones a este sacerdocio, que no es puesto como se pusieron los arónicos. Así que, hermanos, vamos a dejarlo pendiente para que posteriormente podamos seguir ahondando en estos versículos a continuación, que en verdad son versículos muy ricos y que necesitamos ir despacio para ir evacuando, para ir sacando, para ir explicando detalle por detalle. Vamos a finalizar. Padre, te damos gracias, te agradecemos porque hasta este día nos has bendecido. Ayúdanos, Padre amado, ayúdanos porque tú eres nuestro gran sumo sacerdote. Tú eres el que ya como precursor estás en el lugar santísimo. Tú lo dijiste, que nos acercáramos a ti confiadamente, y nos acercamos constantemente. Aquí estamos. Ayúdanos a comprender, ayúdanos a avanzar, ayúdanos a madurar, ayúdanos a ser fuertes, Dios, en medio de las pruebas, sabiendo que luego, Señor, de la estadía en esta tierra, estaremos en ese lugar donde tú ya entraste y estaremos contigo por toda la eternidad. Bendícenos, gracias, Señor. Amén. Vamos a finalizar. Amén. Dios les bendiga.